que tengo para usted es de qué manera el principio de proporcionalidad actúa como un límite al uso excesivo de la detención preventiva. Lo que pasa es que uno de los grandes historiadores, por ejemplo, recordemos que el derecho finalista, ritualista, el derecho inquisitivo penal en la escuela filosófica italiana anteriormente, ¿no? Por la Corte Internacional Penal, que hoy se llama, ¿no es cierto?, porque deriva de Roma, grandes tratadistas como Luigi Ferrajoli, César Beccaria, Jiménez de Ansúa, el mismo Garófalo y César Lombroso, prácticamente hacían un estudio dentro de la criminalidad o los patrones que establecían justamente las estadísticas del por qué delinquía el ser humano, ¿no? Sí. Y a eso tenemos que casarlo también en el iter crimini y lógicamente, por ejemplo, lo que decía Josan Gessen con relación al subjetivo-objetivo o, en todo caso, la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud, ¿no es cierto? El consciente, inconsciente y subconsciente. Entonces, todos esos patrones derivan de la conducta del ser humano que prácticamente hasta inconscientemente delinque. Por ejemplo, vamos a llamar un pirómano, digamos, ¿no? Un pirómano es el que le gusta el fuego, ¿no? Sí. ¿Correcto? Un cleptómano que lo que ve ya lo quiere robar. Entonces, esos trastornos de identidad y asociativa o eso no son paradigmas, prácticamente son, llamémoslos parafilia, ¿no? O quizás que derivan en unas parafernalias o psicosis, o llamémoslos en trastornos prácticamente del psicoanálisis o trastorno de la identidad de la persona, incurren en que pueda delinquir, ¿no es cierto? Entonces, estaríamos hablando que hoy uno de los grandes historiadores, para no salirnos ya de mucho habla el abogado, dice, ¿no? Para no derivarnos mucho contexto, dice historiador, ¿no? Yo creo que los jueces no deben enamorarse, como lo decían antes estos estudiosos, de la guillotina, ¿no? El problema es cuando el juzgador, dice, inconscientemente se enamora de la guillotina, ¿no? Y esa es la Inquisición, ¿no? Que venía antes, ¿no? Que te portás mal y castigo, te corto la mano, ¿no es cierto? O sea, eso se debe acabar, eso se acabó con la ley 1173, se acabó con los derechos fundamentales de las garantías constitucionales, hoy en el nuevo funcionalismo ya el sistema penal acusatorio. Entonces, ese principio de proporcionalidad lógicamente es una garantía, pero debe aplicarse porque es un equilibrio, es una armonía, lógicamente, que debe revisarse, como lo dijo el excelentísimo doctor presidente, doctor Rommel Saucedo, que yo lo felicito por los instructivos que sacó el 18 quebrado 2025, el 19 quebrado 2025, si más no me equivoco, en agosto, entre el 19, 20 y 27 de agosto, por ahí le pelo en la fecha, ¿ya? Pero esos dos instructivos le dicen a los jueces, revisen los plazos. O sea, no es solamente meter a la cárcel a la gente. ¿Qué vamos a hacer con tantos presos, digamos, no? Salvo en ciertos tipos de delitos que son de índole sexual o contra el Estado, ¿no? Evidentemente. Pero en delitos, por ejemplo, patrimoniales, otras cuestiones, digamos, que no amerita una medida tan drástica. O sea, inclusive nuestro sistema penal acusatorio, nuestros centros penitenciarios no tienen la adecuación, no tienen la infraestructura, no tienen las condiciones humanas para recibir tantos presos. O sea, no podemos estar asustando a la gente, tenerle tanto miedo a la ley. Si bien es cierto, dura lex es ley, dura es la ley, pero es la ley. Pero la ley está para darnos una garantía y una seguridad de protección, no un miedo de que te vas a ir preso, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, eso deben de ser hoy día las autoridades. Y lamentablemente cuando hay corrupción también en algunos funcionarios es que ocurren estas cuestiones que desmedran y defenestran la profesión de la abogacía, ¿no? Sí, doctor. Bueno, ha habido lo que usted estaba comentando, el instructivo de lo que es el doctor Rommel Saucedo. ¿Usted en lo práctico ya lo ha podido utilizar? Actualizado el hombre, che, ¿no? ¿Actualizado? Actualizado con los instructivos, ¿no? Sí, le comento que el día viernes tuvimos una audiencia de cesación a la detención preventiva, donde si bien es cierto, porque le voy a decir algo, ¿no? A los abogados a veces esta profesión es ingrata, ¿no? O sea, nosotros... Y valga el término, ¿no? Yo soy evangélico cristiano de familia de pastores, pero, o sea, nosotros podemos defenderlo hasta Judas si nos contratan, ¿no? Por el debido proceso. Se presume su inocencia. Tendrá que demostrar los acusadores que él es culpable, ¿me entiendes? O sea, es decir, nosotros no es que comulguemos, ¿no? Con lo que hizo Judas, digamos, con lo que hizo el asesino, con lo que hizo el violador, no, de ninguna manera. Recuerdo bien una de las preguntas de examen de grado, y esto para todos los estudiantes, decían, ¿no? A ver, una pregunta de examen de grado, ¿usted defendería a un violador? Dice, ¿no? Y dijo la señorita, no, ay, no, doctor, ¿cómo? Pues si es violador.
aplazada, le dijo el tribunal, ¿no? ¿Pero por qué? Yo no voy a defender a un violador. ¿Y cómo sabe usted que es violador y si es inocente? Y el debido proceso, la presunción de inocencia, la igualdad de las partes, y si es una denuncia falsa, temeraria, chantajista, extorsiva, ¿me entienden, no? Entonces, o sea, nosotros somos, comulgamos con el derecho y con la ley, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, tuvimos una audiencia el día viernes de cesación a la detención preventiva, donde si bien es cierto el delito era de un homicidio culposo o un homicidio en pelea, y eran unos jóvenes que no pasaban entre 18 y 20 años, ¿no? Que se pelearon por una chica, ¿me entiendes? Entonces prácticamente en emociones violentas y se le pasó la mano a uno de ellos, mató, otros dos lo acompañaban, bueno, nos tocó defender a los dos que le acompañaban, digo que estaban ahí de mirones, ¿me entiendes? Entonces la juez oficiosamente, de acuerdo a los instructivos, de acuerdo a la fundamentación, presentando todos los riesgos procesales, porque en una cesación a la detención preventiva ya la carga de la prueba le corresponde a quien lo solicita en la vía incidental, ¿no es cierto? Procedimentalmente hablando. Evacuamos todos los elementos que prácticamente determinaban o enervaban los riesgos procesales por los cuales sostenía justamente la medida extrema de la detención preventiva. Se llevó en el penal de Palmasola por el peligro de fuga y obstaculización, y de acuerdo a eso, objetivamente con elementos consistentes, con todas las pruebas, se llegó prácticamente a quedarse sin ningún riesgo procesal, a desvirtuarlo todos los riesgos procesales, ¿no? Y librarse el respectivo mandamiento de libertad. Y lógicamente la juez objetivamente, transparentemente, viendo que no era la medida necesaria ni idónea, ni era la medida más adecuada por el principio de proporcionalidad y el equilibrio y la armonía, otorgó lo que correspondía en libertad a los jóvenes, ¿no? Qué bien, o sea, ya estamos, este instructivo que nos ha dado el doctor Rommel Saucedo ya se está utilizando, ya se está viendo en práctica, ya que meses atrás estuvimos también con nuestro invitado en la ciudad de La Paz, decía que no, que lamentablemente muchos jueces están desconociendo este instructivo que ha emitido, ¿no? El doctor. ¿En la ciudad de La Paz? Sí, en la ciudad paseños son, no, Robert, no, un saludo a La Paz, los quiero mucho a los paseños, de verdad, la octava maravilla del mundo. Los quiero hartísimo a los paseños, siempre voy para allá y le doy curso. Es una broma solamente, pero yo creo que quizás si los jugadores no están aplicando, hay que socializarlo más. Y para eso es bueno estos podcasts, estas invitaciones, estas transmisiones, es lo mejor que se puede hacer para socializar más, ¿no es cierto? Exacto. Y que los jugadores vean que la sociedad suplica, que el pueblo, o povo, como dicen los brasileños, ¿no? Está suplicando porque se aplique la ley, o sea, que sean más garantistas, que sean más fundamentalistas, que apliquen la Constitución, que no solamente es meter a la cárcel a la gente, por Dios santo, o sea, ¿me entiende? Hay delitos y delitos, lógicamente, pero se tiene que resguardar el debido proceso y la presunción de inocencia, ¿no? Sí, doctor. Ahora, una pregunta importante que es, ¿cómo influye la presión mediática, la presión social en las decisiones judiciales que dan nuestros jueces contra los imputados? Bueno, hoy por hoy se ha visto ya un equilibrio, ¿no es cierto? Se ha visto que varias denuncias son chantajistas, son extorsivas, son falsas, y a veces bajo la excusa de las redes sociales o la prensa, ¿no? Quieren ampararse en influir de manera negativa o positiva en las autoridades. Si bien es cierto, hay hechos y hechos, pero siempre la justicia se caracteriza por escuchar ambas partes. Además, no es en las redes sociales que se ganan los juicios, es en los tribunales. Porque cualquiera ahora puede agarrar una cámara, puede agarrar un teléfono, puede filmar, puede grabar, pero se presume la inocencia, ¿no es cierto? O sea, ¿qué elementos tiene uno para descargarse, no? O sea, no solamente es escuchar ambas partes, yo creo que con elementos objetivos y escuchando la versión de ambos y con los informes correspondientes, el jugador va a determinar si corresponde o no imparcialmente, ¿no? Porque hay un principio, el principio que se llama es la imparcialidad. No se tiene que lesionar ese principio y los jueces, las autoridades, no por miedo a las denuncias o al reproche social, tienen que parcializarse a un solo lado, ¿me entiende? Eso se tiene que acabar definitivamente, tiene que haber, como les digo, hoy por hoy se ve más ya, ¿no? Se ve más a raíz de tantas denuncias falsas, de tantos chantajes y extorsiones que se ven. Entonces, hoy se podemos decir que están más resguardado el principio de imparcialidad y el equilibrio en las redes sociales y en el tema de la prensa y todas esas cuestiones, ¿no? Claro, doctor, ahora ya que hablamos de lo que es la presión mediática, porque a veces vemos que por presiones mediáticas o un fiscal o un juez da una resolución en
contra lo que está pidiendo la gente, ¿no? ¿Cómo, cuál sería el riesgo de esta interpretación errónea o arbitraria de la proporcionalidad en las decisiones judiciales? Se lesiona el debido proceso, pues, ¿no? Se lesiona, se pisotea la Constitución, se quebranta el ordenamiento jurídico y la legalidad, y básicamente los jueces y los fiscales y los tribunales están siendo incorrectos y no están siendo o sea, no están siendo imparciales, se están parcializando y ameritan una denuncia porque también hay prevaricato fiscal, ¿no? Hay prevaricato fiscal, hay prevaricato judicial, entonces amerita una denuncia ante las autoridades pertinentes por esa parcialidad, ¿no? Los jueces tienen que ser imparciales definitivamente y ver los elementos objetivos. Por último, ¿no? Ellos tienen el principio iura novi curia, ¿no? El juez conoce el derecho, ¿no? La objetividad, la transparencia y la sana crítica, ¿no? Sí, doctor. Bueno, terminamos con la primera parte de nuestras preguntas en lo que es el tema jurídico, el tema más serio.